Entre las voces de lo desconocido, presenta Mi hermanita muerta, historia compartida por Código Paranormal. En mi trabajo del cementerio, con el paso de los meses, notabas cosas muy sorprendentes, raras, y una de ellas para mí fue muy triste, pero también conmovedora. Fue una que narraré omitiendo nombres para si algún día esto sale a la luz pública, no afecte a Pedrito. Eran constantes que las veces que nosotros como guardias del cementerio veíamos en el área del panteón infantil ciertas cosas que comenzaban a preocuparnos. Por ejemplo, se notaba en cierta tumba, en la parte de una cruz, que siempre estaba removida la tierra, como si quisieran arrancarla, o hasta llegamos a pensar que pudieron sacar el cadáver de la personita que allí estaba descansando, y era el de una niñita que murió en el 2009 de sarampión. Allí supimos el porqué de las cosas que les iré contando. Desde ese día pusimos mucha atención y en especial a esa tumba, porque no queríamos un lío por nuestra negligencia, y así fueron pasando los días. Pero cada vez que nosotros arreglábamos el césped de la tumba, al día siguiente o en el tercer día, esto estaba otra vez removido. Al día recibimos un aproximado de 1000 a 1200 visitas. De 8 de la mañana hasta 6 de la tarde entraban de todo, desde borrachos, ancianos, señoras y hasta niños. Y de allí salió esta vivencia de aquel frío mes de diciembre que dice así. Resulta que siempre, ya al oscurecer, veíamos a un niño de aproximadamente 7 años de edad, de apariencia descuidada, pobre y mal vestido, y pues no éramos nadie para juzgarlo, pero ya se nos hacía raro que él se quedara parado cerca de esta área mencionada, y hasta por unas horas, como esperando que nos retiráramos para actuar. Y así fue. Pensé que estaba traumado o algo, y me escondí tras unas tumbas, hasta que efectivamente este niño comenzó a mover la cruz mencionada, y con una cuchara comenzó a escarbar la suave tierra de la tumba, como para sacar algo. Ya tenía al culpable de este problema. Esperaría que se robara la tierra del cementerio, que tiene cierto valor, o también a que hiciera otra acción. Pero lo que en ese horario de las 3 de la tarde veían mis ojos me dejaba sin palabras. Él sacaba de abajo de la cruz un frasco de cristal, el cual contenía muchas monedas de diferentes denominaciones, y de entre sus ropitas, por cierto, muy sucias, sacaba otras monedas y continuaba rellenando el mismo, para después cerrarlo y volver a taparlo o enterrarlo con la tierra de la tumba. Ahora sabíamos quién estaba dañando la tumba y tendría que atraparlo y cuestionarlo, o en su defecto, hablar con sus padres, que seguramente allí cerca estaban, para que lo reprendieran por su acción. Pero al momento de tratar de preguntarle, este se me dio a la fuga muy asustado, y lo perdimos entre el inmenso cementerio. No quise sacar el dinero que vi enterrado, pero al momento de acercarme a checar si no dañó la cruz, este niño salió de entre unas tumbas y con una roca me agredió, pues estaba muy molesto, yo creo pensando que tomaría su dinero. Se abalanzó a la tumba y llorando se aferró a la cruz sin soltarla. Es más, sin importarle que se lastimara con la misma. Tuve que llamar por radio a mi esposa para que me apoyara con el niño. Mi esposa lo calmó
y le preguntó el porqué de las cosas, qué hacía, y fue allí donde al terminar de escuchar su historia, no pude evitar derramar una lágrima. Pedrito contestó que él y su hermana Anita eran hijos únicos de un pobre matrimonio de escasos recursos y que por no tener seguro social y menos dinero para medicinas, la hermanita de él murió de sarampión. Algunos vecinos de la colonia Pensil, en la Ciudad de México, fueron a pedir ayuda a la Asociación México-Belga-Francés del Cementerio, y estos les dieron una tumba de 7 años de estancia, pero al perder a su hermanita y al ser muy pobres, no podían juntar dinero para pagar esa tumba, y así nos sacaran en otros 7 años a su hermanita. La miseria y la pobreza provocó que el niño se fuera de su casa y se quedara a vivir en las calles, para comenzar a trabajar en el mercado Argentina en la Ciudad de México, cargando bolsas y bultos a las señoras que le dieron comida y unas cuantas monedas. Así se propuso juntar su dinerito para después regresar a su casa con el dinero para la compra del lugar donde enterraron a Anita. Él nos comentó que en esos 30 días comía en la calle, se medio aseaba en la fuente de Tacuba y dormía abajo de los árboles de los parques, y también otras veces en la tumba de su hermanita, a la que le lloraba en las noches y extrañaba tanto. Escuchar esto me dejó con la boca abierta, ya que nosotros llegamos a escuchar llantos y a ver movimientos en las noches, pero nunca lo vimos a él, ya que él era muy ágil para ocultarse, y en verdad que estaba sorprendido. Mi esposa lloraba al escuchar esta historia, y yo traté de hacerme el fuerte, pero me ganó la tristeza. También nos contó que lo quisieron abusar unos indigentes, y que no le importaba pasar eso, con tal de ayudar a su familia con el dinero para su hermanita. Pero la verdad era que una familia ya había perdido a sus únicos 2 hijos, y me remordía la conciencia de lo que estaban sufriendo sus padres. Hablamos con la gerente del cementerio, y esta sí que no paraba de llorar. Solicitó un taxi para ir con el niño y llevarlo de regreso a su hogar. Efectivamente, el niño vivía a escasos 10 kilómetros de allí, ya que mi esposa se fue con ellos y les tenían una pequeña sorpresa, para evitar que se diera otra situación así. Los gerentes del cementerio les dieron los derechos totales de la tumba, así ya no esperarían años para sacarla. Ahora ellos eran los dueños de la tumba, y los padres comentaron que temían lo peor de su hijo y que todos los días después del trabajo, hasta altas horas de la noche, lo buscaban, pero nadie les daba dato o razón alguna. Hasta pensaron lo peor, pero Dios es grande y no siempre abandona a los pobres. Que en paz descanse Anita, y gracias a Dios se evitó otra desgracia. Dios te cuide y proteja, Pedrito. Este relato fue un hecho verídico de la colonia Tacuba. Mi hermanita muerta. Historia compartida por Código Paranormal, relatada por Entre las Voces de lo Desconocido. Entre las voces de lo desconocido. Te desea buenas noches.